El desierto de Nevada se extendía como un mar infinito de polvo y piedra, resplandeciente bajo el sol brutal de finales de julio de 2025. Era una tierra que no perdonaba la debilidad, donde el aire quemaba los pulmones y el suelo se agrietaba como cuero viejo. A la sombra de las montañas Ruby, donde picos dentados rasgaban el cielo, una figura solitaria avanzaba tambaleante entre la artemisa. Su nombre sería después Espíritu, un joven Mustang alazán, de apenas un año, con un pelaje que una vez brilló como cobre pulido. Ahora, ese brillo se había desvanecido, opacado por 3 días de polvo y desesperación. Espíritu ya no era un potrillo frágil. Había crecido hasta convertirse en un añal fuerte y ágil, con patas hechas para correr por la pradera abierta. Pero la fuerza no servía de mucho cuando una tormenta eléctrica había rugido por las montañas hacía 4 noches, un monstruo de viento y rayos que desgarró el cielo y desbandó a su manada en todas direcciones. Los caballos salvajes de la región Ruby se dispersaron, sus cascos tragados por la furia de la tormenta. Espíritu, atrapado en el borde de la manada, trató de seguirlos. Su corazón latía con fuerza mientras galopaba tras las figuras que se desvanecían, su madre, sus parientes, pero un parche resbaladizo de barro lo traicionó. Resbaló, rodando por una pendiente rocosa, torciéndose la pata delantera izquierda en un estallido de dolor que lo hizo relinchar, un sonido perdido en el aullido del viento. Cuando la tormenta pasó, la manada ya no estaba. Espíritu estaba solo, a millas de los senderos conocidos donde su familia pastaba. Durante 3 días, cojeó por el desierto, su pata herida marcando un ritmo irregular en el polvo. El sol lo secaba por dentro, robándole la humedad de la lengua hasta que sintió que tenía una piedra en la boca. No encontró agua, ni sombra suficiente para descansar, solo olas de calor y el sabor amargo de la artemisa que estaba demasiado débil para masticar. Para la tercera tarde, su cuerpo cedió. Se desplomó en una hondonada cerca de un lecho de arroyo seco, sus costados subiendo y bajando en jadeos cada vez más tenues. El polvo cubría su hocico, y sus ojos oscuros, que alguna vez brillaron con vida, miraban fijamente el vasto azul del cielo. Los buitres giraban perezosamente sobre él, manchas negras en el cielo, pacientes como la misma muerte. El desierto estaba listo para reclamarlo. Cualquiera que conociera estas tierras, ganaderos, biólogos, incluso los viejos que contaban historias en las gasolineras, habría dicho que ya era tarde. Un caballo joven, herido y solo, no tenía ninguna oportunidad aquí. La naturaleza tenía sus reglas, duras e inflexibles, los débiles perecen, los fuertes sobreviven. Las costillas de Espíritu se marcaban bajo su piel con cada respiración entrecortada, su pata torcida extendida inútilmente a un lado. Los buitres apretaban sus círculos, sintiendo el final. Una brisa leve removía el aire, trayendo el seco crujir de los arbustos rodantes, pero no traía alivio, solo la promesa de una noche fría y estrellada que podría terminar lo que el sol había comenzado. A 1/4 de milla, ocultos en la sombra de una cresta rocosa, un par de ojos ámbar brillaban. Sombra observaba al Mustang caído con una quietud que desmentía su edad. Era un lobo gris, anciano a sus 13 años, con el pelaje ralo y surcado de plata. Cicatrices cruzaban su hocico, una profunda sobre el ojo izquierdo de una pelea que apenas había ganado años atrás, otra a lo largo del costado, recuerdo de la garra de un puma. Su colmillo derecho estaba astillado, un muñón irregular que le dolía al morder con fuerza. Alguna vez, Sombra había sido el alfa de una manada próspera, liderando cacerías por estas montañas con un aullido que retumbaba a kilómetros. Ahora, estaba solo, expulsado por machos más jóvenes y fuertes que tomaron su lugar. Sus articulaciones crujían con artritis, y sus cacerías se reducían a carroña, conejos si tenía suerte, cadáveres si no. El desierto no le importaba su gloria pasada, lo juzgaba por el cojeo en su paso y el hambre que lo consumía por dentro. El olor de Espíritu lo había traído hasta aquí. Sombra lo había percibido al amanecer, débil al principio, llevado por el viento desde millas de distancia. Lo siguió durante la mañana, con el hocico bajo y las patas silenciosas a pesar de la rigidez de sus huesos. Un caballo tan joven, tan débil, era un regalo en una tierra donde las comidas eran escasas. Los instintos de Sombra, afinados por toda una vida de supervivencia, le decían que esperara. Estaba agazapado tras una roca, la cabeza encanecida e inclinada, observando el pecho del Mustang subir y bajar, cada vez más lento. Los buitres no lo molestaban, se apartarían cuando se acercara. Solo tenía que esperar, dejar que la naturaleza hiciera su parte, y luego reclamar su premio. Su lengua se deslizó por sus labios secos,
saboreando el polvo. Una comida fácil podría mantenerlo con vida varios días, quizá una semana si la racionaba. Pero algo lo detenía. Los ojos ámbar de Sombra se entrecerraron, estudiando al caballo. Espíritu aún no estaba muerto. Había un destello en esos ojos oscuros, una chispa terca que aún no se apagaba. La cabeza del Mustang se movió, un intento débil por levantarla, antes de caer de nuevo en la tierra, levantando una nube de polvo que brilló a la luz de la tarde. Las orejas de Sombra se inclinaron hacia adelante. Había visto la muerte muchas veces, alces abatidos por su manada, ciervos demasiado lentos para escapar de sus mandíbulas, pero esto se sentía distinto. El caballo no luchaba, no realmente, pero tampoco se rendía del todo. Estaba suspendido en un espacio frágil entre la vida y la rendición, y ese espacio despertaba algo profundo en el viejo lobo, algo que no sabía nombrar. El sol bajaba más, tiñendo el desierto de oro y sombra. Los respiros de Espíritu se volvían más tenues, cada uno un susurro silencioso contra lo inevitable. Los buitres estrechaban su espiral, sus alas proyectando sombras fugaces sobre el lecho seco. Sombra cambió de postura, sus garras raspando la piedra bajo él. Cada instinto le gritaba que esperara, que dejara ir al Mustang, que tomara lo que el desierto ofrecía. Pero sus ojos ámbar seguían fijos en Espíritu, sin parpadear, como si buscaran una respuesta a una pregunta que no sabía cómo hacer. A una milla al sur, un jeep maltrecho rebotaba por un camino de tierra lleno de baches, su motor rugiendo contra el silencio. Dentro, dos humanos escaneaban el horizonte, sin saber nada de la escena que se desarrollaba junto al arroyo. El desierto se extendía, vasto y despiadado, guardando celosamente sus secretos. Espíritu yacía inmóvil, Sombra observaba, y los buitres giraban. La naturaleza había preparado el escenario, y todos esperaban que se desarrollara como siempre, depredador y presa, vida y muerte, el viejo y cruel baile de lo salvaje. Pero mientras la luz se desvanecía, algo extraordinario comenzaba a gestarse en ese rincón desolado de Nevada, algo que desafiaría todo lo que se creía saber sobre las reglas de la supervivencia. ¿Qué pasaría después? ¿Ganaría el hambre de Sombra, o sería testigo el desierto de un momento que nadie habría podido predecir? El sol colgaba bajo sobre el desierto de Nevada, una bola ardiente que sangraba naranja en el horizonte. Las sombras se alargaban sobre la tierra resquebrajada, convirtiendo la Artemisa en siluetas dentadas. Cerca del lecho seco, Espíritu yacía hecho un ovillo, su pelaje alazán una mancha apagada contra el polvo. Su pata torcida se estremeció una vez, un espasmo débil de dolor, y luego quedó inmóvil. Sus respiraciones llegaban en susurros entrecortados, cada vez más tenues, como una vela parpadeando frente a un viento creciente. Los buitres arriba apretaban su danza, sus alas cortando el aire con un zumbido suave y siniestro. Para ellos, el joven Mustang ya era un recuerdo, una comida enfriándose bajo las estrellas. A unos 20 metros, Shadow se agazapaba tras su roca, con los ojos ámbar brillando bajo la luz que se desvanecía. A sus 13 años, era una reliquia del mundo salvaje, un lobo gris desgastado por el tiempo y la batalla. Su pelaje se aferraba a su cuerpo de forma irregular, con vetas plateadas entrelazadas con el gris oscuro como hilos de escarcha. Las cicatrices en su hocico contaban historias de peleas ganadas y perdidas, y su colmillo agrietado dolía con cada bocanada de aire seco. Alguna vez lideró una manada de 10 lobos, cuyos aullidos formaban un coro que sacudía las montañas Ruby. Derribaba alces con mandíbulas capaces de triturar huesos, su fuerza era leyenda entre los lobos que lo seguían. Pero eso fue hace años. Ahora, la manada ya no existía, tomada por machos más jóvenes, de dientes más afilados y patas más veloces. Shadow había sido desterrado, dejado para vagar solo, un rey sin reino. Había sobrevivido desde entonces, aunque apenas. Los conejos eran sus mejores presas ahora, rápidos y pequeños, aunque sus articulaciones rígidas hacían que incluso esas cacerías fueran una apuesta. Carroña lo mantenía con vida cuando la suerte se agotaba, huesos viejos ya roídos, restos que los coyotes demasiado confiados no cuidaban. El hambre era una sombra constante, royéndole las costillas, más afilada que cualquier viento invernal. Cuando captó el aroma de Spirit al amanecer, tenue y dulce en la brisa, fue como un regalo caído del cielo. Un caballo joven, herido y solo, era más de lo que podía esperar en estas tierras áridas. Su estómago gruñó, un murmullo bajo que retumbó en su pecho. Una comida fácil. Solo tenía que esperar. Shadow se acercó,
sus movimientos lentos y silenciosos a pesar del dolor en sus huesos. Sus patas presionaban el polvo, dejando huellas tenues que el viento pronto borraría. Se detuvo a unos 10 metros de Spirit, con las fosas nasales dilatadas al beber el aroma del Mustang, sudor, miedo y el amargo olor del agotamiento. El instinto lo guiaba, una voz más antigua que las montañas. Espera, decía. Espera hasta que deje de respirar. Espera hasta que se rinda. Entonces, toma lo que es tuyo. Lo había hecho antes, incontables veces, observar cómo la vida se desvanecía de su presa y alimentarse de lo que quedaba. Era la ley del salvaje. Su lengua rozó su colmillo agrietado, un dolor sordo que ignoró. Pronto comería. Pronto, el hambre se silenciaría. Pero entonces el viento cambió. Bajó desde el sur, cálido e inquieto, trayendo consigo nuevos olores que hicieron que Sadou se detuviera en seco. Coyotes. Su hedor fuerte y almizclado le picó en la nariz, tenue pero creciendo. Una manada, tal vez de 4 o 5, acercándose con cada minuto. Sus orejas se echaron hacia atrás y luego hacia adelante, esforzándose por captar el primer aullido o chillido. Los coyotes eran carroñeros, audaces y codiciosos, y le robarían una presa a un lobo solitario sin dudarlo. El lomo de Sadou se erizó, una leve onda a lo largo de su espina. No podría enfrentarlos, no ahora, no con su cojera ni con su edad pesándole encima. Si llegaban, perdería al caballo. Su comida. Su oportunidad. Otro olor se mezcló con el de los coyotes, más suave pero inconfundible. Humanos. Lejanos, quizás a 1 o 2 kilómetros, pero moviéndose en esta dirección. Los ojos de Sadou se entrecerraron. Ya los había olido antes, gasolina y cuero, voces que el viento arrastraba. No estaban cerca aún, pero podían ser un problema. Los humanos traían ruido, trampas, a veces la muerte. Había perdido a un compañero por una bala de ranchero años atrás, un recuerdo que aún dolía como una herida fresca. La mirada del lobo saltó de Spirit a la cresta donde aparecerían los coyotes. Demasiadas amenazas, demasiados riesgos. Sus instintos le gritaban que actuara, matar ahora, comer rápido, desaparecer antes de que llegaran los carroñeros o los humanos. Pero no se movió. Spirit se agitó. Levantó la cabeza a apenas unos centímetros, temblando con el esfuerzo. Sus ojos oscuros, vidriosos por el dolor, captaron los últimos rayos del sol y parpadearon con algo de vida. Se cruzaron con los de Sadou, fijándose en él a través del espacio polvoriento entre ambos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los buitres se desvanecieron, el viento se aquietó y el desierto contuvo el aliento. Sadou inclinó la cabeza, con las orejas alerta. Había visto antes a presas mirarlo, ciervos con ojos desorbitados, conejos paralizados por el terror, pero esto era diferente. La mirada de Spirit no suplicaba ni temía. Era firme, casi consciente, como si el caballo viera algo más allá del lobo, más allá de los dientes y el hambre. Una chispa cruzó entre ellos, tenue pero real, un hilo estirándose entre depredador y presa. Sadou parpadeó. Sus garras se clavaron en el suelo, dudando. Cada fibra de su ser le decía que saltara, que terminara, que desgarrara la carne blanda y llenara su estómago. Pero esa chispa lo detenía. Dio un paso hacia adelante y luego se detuvo, su hocico encanecido rozando la tierra. La curiosidad, una rareza en un lobo tan viejo, se deslizó en su pecho, desplazando al hambre. ¿Qué era ese caballo? ¿Por qué lo miraba así? Rodeó lentamente, manteniendo la distancia, con los ojos ámbar fijos en el rostro de Spirit. La cabeza del Mustang volvió a caer al polvo, demasiado débil para mantenerla erguida, pero sus ojos seguían al lobo, observándolo con una silenciosa resistencia. El primer aullido de coyote rompió el crepúsculo, agudo y estridente, respondido por otros en un coro estremecedor. Estaban cerca ahora, justo más allá de la cresta. Las orejas de Sadou se aplastaron, sus labios se curvaron en un gruñido silencioso. Miró a Spirit, luego al horizonte cada vez más oscuro. Los buitres se dispersaron, percibiendo el cambio. El desierto despertaba, sus cazadores nocturnos se movían. Sadou se tumbó, a varios metros del Mustang, su cuerpo tenso pero inmóvil. Esperaría, no a la muerte, no todavía. Algo más venía, algo que no sabía nombrar. Los coyotes aullaron de nuevo, más cerca,
con sus ojos brillando a la distancia. La respiración de Spirit seguía, frágil pero terca. Y Sado observaba, dividido entre la promesa de una comida y el misterio que no lograba sacarse del pecho. ¿Qué haría el viejo lobo ahora? El crepúsculo del desierto pintaba el cielo con pinceladas de púrpura y oro, una belleza fugaz que no suavizaba en nada la dureza del suelo. A 1 kilómetro al sur del lecho seco del arroyo, un jeep maltrecho traqueteaba por un camino de tierra lleno de baches, sus neumáticos levantando nubes de polvo que brillaban con la luz menguante. Dentro, Jessica Harmon aferraba el volante, con los nudillos blancos contra el cuero cuarteado. A sus 34 años, era una bióloga de fauna silvestre con una década persiguiendo caballos salvajes por los llanos de Nevada. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada, y sus ojos color avellana escaneaban el horizonte con una concentración que rozaba la obsesión. A su lado, Mark Torres, su asistente, entrecerraba los ojos detrás de unos binoculares, con su corta barba negra salpicada de polvo del desierto. ¿Ves algo?, preguntó Jessica, con voz tensa. No lo miró, sus ojos seguían fijos en la interminable extensión de arbustos y rocas frente a ella. En nada todavía, dijo Mark, ajustando los binoculares. Solo piedras y más piedras. ¿Estás segura del dato de ese ranchero? Y el viejo Carter lleva pastoreando ganado aquí desde antes de que naciéramos, replicó Jessica. Si dice que vio un caballo suelto cerca de las estribaciones de Ruby después de la tormenta, le creo. Mark gruñó, sin estar convencido. La tormenta fue hace 4 días, Jess. Un caballo solo, sobre todo uno joven, no habría durado tanto. No con este calor y los coyotes. La mandíbula de Jessica se tensó. No respondió, pero su pie presionó más el acelerador, haciendo que el jeep saltara sobre un bache. Ya había escuchado esa lógica antes, demasiadas veces. Mark no se equivocaba, la naturaleza no daba segundas oportunidades aquí. Ella misma lo había visto, potrillos perdidos por deshidratación, yeguas cazadas por pumas, añales que se alejaban demasiado y nunca regresaban. Cada uno se le quedó grabado, un dolor silencioso que cargaba como una piedra en el pecho. 2 años atrás, encontró un potro medio enterrado en una duna, demasiado tarde para salvarlo. Se arrodilló junto a su cuerpo por 1 hora, jurándose a sí misma que no volvería a rendirse por otro sin luchar. Mark lo llamaba terquedad. Ella lo llamaba esperanza. Estaban siguiendo a la manada de Ruby Mountain, un grupo de mustangs salvajes que se había dispersado tras la tormenta que azotó la región hacía 4 noches. Jessica había estado allí desde entonces, cruzando el terreno con datos satelitales y pura intuición. La manada principal estaba ahora a 15 millas al norte, sus señales parpadeaban débilmente en su rastreador de mano. Pero la llamada de Carter esa mañana, una voz ronca por una línea llena de estática, la había enviado al sur. Vi un alazán cojeando cerca del lecho del arroyo, dijo. Parecía herido. No me acerqué. Jessica no lo dudó. Tomó a Mark, cargó el jeep con agua, mantas y un botiquín, y salió de inmediato. Si había una posibilidad, la tomaría. El jeep dio un salto al pasar una loma, y Mark bajó los binoculares, señalando. Espera. Allá, cerca de ese arroyo seco. Algo se mueve. Jessica frenó, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. El lecho del arroyo era una cicatriz tenue en la tierra, bordeado de arbustos raquíticos y flanqueado por un risco pedregoso. A la tenue luz, lo vio, una figura tendida en el polvo, castaño sobre gris. Su corazón dio un vuelco. Es él. Es el caballo. Mark se inclinó, binoculares nuevamente en su rostro. Sí, pero, espera. Hay algo más. Jess, no vas a creer esto. Hay un lobo. ¿Un lobo? Jessica pisó el freno, haciendo que el jeep derrapara hasta detenerse. Tomó sus propios binoculares del tablero y enfocó la escena. Spirit yacía colapsado, su pata torcida extendida, sus costados apenas se movían. Y allí, a pocos metros, estaba Sado, encanecido e inmóvil, con los ojos ámbar clavados en el Mustang. No estaba acechando ni rodeando como un depredador. Solo, observaba. Esto no tiene sentido, dijo Mark en voz baja. Los lobos no se quedan cerca de una presa así. Ya debería haberlo atacado. Jessica frunció el ceño, ajustando el enfoque. Tal vez ya está muerto.
No, respondió Mark. Mira, movió la cabeza. Apenas, pero está vivo. Ella también lo vio, un leve estremecimiento del hocico de Spirit, una nube de polvo. Su pulso se aceleró. Entonces, ¿por qué no ataca el lobo? Está viejo, Mark. Míralo, lleno de cicatrices, cojeando. Tal vez no tiene fuerzas para acabarlo. O está esperando, replicó Mark. Aguardando a que no pueda luchar. Eso es lo que hacen. Jessica bajó los binoculares, su mente dando vueltas. Había estudiado lobos, los había rastreado, marcado, visto cazar. Mark tenía razón, así no actuaban. Un lobo solitario, especialmente uno tan viejo, no dudaría ante una presa tan vulnerable. Pero allí estaba Sadow, inmóvil, la cabeza ladeada como si tratara de entender algo. No tenía sentido. Entonces lo escuchó, un aullido agudo desde el risco. Coyotes. Se le tensó el estómago. Tenemos compañía, dijo Mark, que también lo oyó. Señaló al norte. Suena como una manada. Se están acercando. Jessica sacó las llaves del jeep del encendido y se las metió al bolsillo. No vamos a esperar a que lleguen. Ese caballo está vivo, y no voy a perderlo ante carroñeros o un lobo. Jess, estamos a 1 milla, protestó Mark. Para cuando lleguemos, podría ser demasiado tarde. Entonces nos movemos rápido, dijo, abriendo la puerta de golpe. Sacó su mochila del asiento trasero, agua, linterna, su cámara, y se la echó al hombro. Toma el rifle, por si acaso. No sé qué pasa con ese lobo, pero no me voy a arriesgar. Mark suspiró, pero no discutió. Bajó, colgándose el rifle, y la siguió al cruzar el desierto. El suelo crujía bajo sus botas, el aire se enfriaba rápidamente con la llegada de la noche. Adelante, el lecho del arroyo se alzaba como un escenario silencioso donde algo extraño estaba por ocurrir. La mente de Jessica bullía de preguntas. ¿Por qué no se movía el lobo? ¿Qué estaba esperando? ¿Y los coyotes? ¿Cuánto tiempo antes de que atacaran? Los aullidos se intensificaron, un coro de hambre arrastrado por el viento. Jessica apresuró el paso, el haz de su linterna cortando la penumbra. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en un momento que cambiaría todo lo que creía saber sobre lo salvaje. 2 vidas solitarias colgaban del filo, la de Spirit, desvaneciéndose, y la de Sadow, observando, y los humanos corrían a su encuentro. ¿Qué encontrarían al llegar? La noche cubría el desierto de Nevada como una manta pesada, los últimos rastros de oro desvaneciéndose del cielo. Las estrellas parpadeaban, frías y distantes, proyectando un brillo tenue sobre el lecho seco del arroyo. Spirit yacía en el polvo, su pelaje castaño apenas visible contra la tierra gris. Su pierna torcida temblaba levemente, un susurro de movimiento, y su respiración era un roce áspero, como hojas secas arrastradas por piedra. Los buitres se habían ido, espantados por la creciente oscuridad, pero los aullidos de los coyotes sonaban más cercanos, agudos y ansiosos. El tiempo se deslizaba, y la vida del joven Mustang pendía de un hilo. Sadow se agazapaba cerca, su figura encanecida una sombra entre sombras. Sus ojos ámbar brillaban a la luz estelar, fijos en Spirit con una intensidad que desafiaba toda lógica. El hambre le arañaba el vientre, lo sentía, un vacío palpitante que lo había empujado a matar muchas veces. Un caballo así de débil, así de quieto, era presa que suplicaba ser tomada. Su diente astillado le dolía al imaginarlo, morder carne blanda, arrancar el dolor de días sin alimento. Cada instinto, cada lección en sus 13 años de vida, le gritaba que acabara con él. Termina con el Mustang. Aliméntate. Sobrevive. Era la ley del desierto, tallada en sus huesos tras una vida de cacerías. Pero no se movía. Esa chispa de antes, la que vio a los ojos de Spirit, seguía viva en su mente, tirando de algo enterrado. Sadow rodeó al caballo otra vez, sus patas silenciosas sobre el polvo. La cabeza de Spirit se alzó débilmente, luego volvió a caer en una nube de tierra. El lobo se detuvo, ladeando su cabeza con cicatrices. Había visto la muerte acercarse antes, lenta, callada, inevitable, pero esto era distinto. El Mustang no luchaba, pero tampoco se rendía. Las fosas nasales de Sadow se ensancharon, captando un tenue aroma a agua en la brisa. Sus orejas se alzaron. ¿Agua? ¿Aquí?
giró, olfateando el aire, y se dirigió a una pequeña depresión a unos metros. Allí, escondido entre las rocas, había un charco, no más grande que un plato, resto de la tormenta atrapado en la tierra. Sadou metió el hocico, el frescor sorprendente contra su lengua seca. Bebió un poco, luego se congeló. Sus ojos volvieron a Spirit. Los labios del caballo estaban agrietados, su lengua hinchada. Sadou conocía esa mirada, deshidratación, la asesina silenciosa del desierto. La había visto arrebatar compañeros de manada en los veranos más duros, cuando ya no podían mantenerse en pie. Lo que hizo después desafió todo lo que la naturaleza le había enseñado. Sadou volvió a mojar su hocico, dejando que el agua empapara su pelaje, y trotó de regreso a Spirit. Se paró sobre el Mustang, dudando, su aliento formando nubes en el aire frío. Luego, con una suavidad que ningún lobo debía conocer, bajó la cabeza y lamió el hocico de Spirit, transfiriendo la humedad a los labios resecos del caballo. Los párpados de Spirit temblaron, una débil respuesta, y su lengua salió apenas, probando la humedad. Sadou observó, la cabeza ladeada, y luego volvió al charco. Lo repitió, una vez, luego otra, llevando agua en su pelaje, depositándola sobre el rostro de Spirit. Cada viaje era deliberado, casi cuidadoso, como si el viejo lobo entendiera lo que el joven caballo necesitaba más. A medio kilómetro de distancia, Jessica y Mark avanzaban a trompicones en la oscuridad, los haces de sus linternas rebotando sobre el terreno irregular. Las botas de Jessica crujían sobre la grava, su respiración se aceleraba mientras los aullidos de los coyotes se hacían más fuertes. «Están cerca», murmuró, echando un vistazo a Mark. «Demasiado cerca», respondió él, apretando con más fuerza el rifle. «Jess, si ese lobo sigue ahí, podríamos tener una pelea en nuestras manos». «No lo creo», dijo ella con firmeza. «Algo no cuadra. Los lobos no esperan tanto». Subieron una loma baja, y Jessica se detuvo de golpe, alzando una mano. «Bahí», susurró, apuntando con su linterna. El haz iluminó primero a Spirit, tendido, vivo, pero apenas. Luego se deslizó hasta Sadou, en pleno paso, su hocico mojado y goteando mientras regresaba del charco. El aliento de Jessica se atascó en su garganta. «¿Qué demonios?» Mark bajó los binoculares, boquiabierto. Lo está lamiendo. El lobo está lamiendo al caballo. Jessica se acercó sigilosamente, agachándose detrás de un arbusto. Sadou se detuvo, sus orejas girándose hacia ellos, pero no huyó. En su lugar, se inclinó y empujó el cuello de Spirit con su hocico húmedo, animándolo a lamer débilmente. El corazón de Jessica latía con fuerza. «Le está trayendo agua», dijo apenas audible. «No está cazando. Está ayudando». «Eso es imposible», espetó Mark. «Los lobos no hacen eso. Es un depredador, Jess. Está esperando a que muera». «Entonces, ¿por qué lo mantiene con vida?», replicó ella, sacando su cámara de la mochila. Hizo zoom, tomando fotos temblorosas en la oscuridad. Sadou ahora se tumbaba junto a Spirit, presionando su cuerpo cálido contra el costado del caballo mientras la noche del desierto se volvía gélida. Los temblores de Spirit disminuyeron, su respiración se estabilizó un poco. La mente de Jessica iba a mil. Había leído todos los estudios, seguido a cada manada, nada explicaba esto. Los depredadores no salvan a sus presas. No comparten calor. No desafían la naturaleza misma. Un ruido la sacó de sus pensamientos, coyotes, con los ojos brillando desde la cresta. 5 de ellos, delgados y audaces, acercándose cada vez más. Sadou alzó la cabeza, un gruñido grave vibrando en su pecho. Se puso de pie, rígido pero firme, colocándose entre Spirit y la manada. Jessica agarró el brazo de Mark. «Vienen por el caballo». «Y el lobo no huye», dijo Mark, incrédulo. «Va a pelear». Jessica sacó su cantimplora, desenroscando la tapa. «Podemos ayudar». Vertió agua en un recipiente plegable de su mochila, sus manos temblando. «Si él está intentando salvarlo, nosotros también». «Jess, es un animal salvaje», advirtió Mark. «Si te acercas, podría atacarte». «No creo que lo haga», dijo ella, avanzando lentamente. Colocó el cuenco a unos 3 metros de Sadou y luego retrocedió, manteniendo la linterna fija en él.
Los ojos ámbar del lobo se posaron en ella, luego en el recipiente. Por un largo momento, no se movió, su gruñido disminuyendo a un resoplido cauteloso. Entonces, de forma asombrosa, se acercó cojeando, olfateó el agua y tomó el cuenco con el hocico. Lo llevó hasta Spirit, inclinándolo con cuidado para que el caballo pudiera beber. La lengua de Spirit lamió débilmente, recobrando lo suficiente para levantar apenas la cabeza. Jessica cayó de rodillas, con lágrimas nublándole la vista. Lo está protegiendo, susurró. Mark, lo está protegiendo. Los coyotes aullaban más fuerte, sus siluetas deslizándose en la oscuridad. Shadow giró, con el pelaje erizado, su gruñido haciéndose más profundo. Jessica apretó su cámara, con la voz temblorosa. Tenemos que hacer algo. No van a detenerse. Mark asintió, levantando el rifle. Prepárate. Esto se va a poner feo. La noche del desierto se cerraba sobre ellos, las estrellas siendo testigos de una alianza que nadie habría creído posible. Un lobo, un caballo y dos humanos al borde de lo imposible, y los coyotes se acercaban. La noche en el desierto de Nevada estaba viva de sonidos. Los coyotes aullaban, sus voces cortando la oscuridad como cuchillas. El aire se había vuelto más frío, más agudo, y las estrellas arriba brillaban como hielo. Cerca del lecho seco del arroyo, Spirit temblaba en el polvo, su pelaje castaño húmedo por el agua que Shadow le había traído. Su pata torcida dolía, pero su respiración se había estabilizado, un hilo de vida frágil aún sostenido. A su lado, Shadow permanecía firme, su pelaje grisáceo erizado mientras enfrentaba la cresta. Sus ojos ámbar ardían bajo el haz de la linterna, fijos en las 5 figuras que se acercaban, coyotes, delgados y hambrientos, con los colmillos brillando bajo las estrellas. El gruñido de Shadow surgió profundo, un sonido cargado de años de autoridad a pesar de su edad. A los 13 años, era viejo, sus articulaciones rígidas y un diente roto que latía de dolor. Había espantado a carroñeros antes, coyotes, zorros, incluso un oso una vez, cuando aún lideraba su manada, pero nunca solo, nunca tan desgastado. Los coyotes no se inmutaron. Veían a un lobo solitario, un caballo herido, y una presa fácil. El líder, un gris flaco con una oreja desgarrada, dio un paso al frente, el labio curvado en una mueca. La manada se desplegó tras él, rodeando el lecho del arroyo, con los ojos saltando entre Shadow y Spirit. Jessica se agazapó detrás del arbusto, la linterna temblando en su mano. Van a embestir, susurró, con la voz tensa. 5 contra 1, no puede ganar. Mark alzó el rifle, la mandíbula apretada. No va a retroceder, Jess. Míralo. Está protegiendo al caballo. Ella miró a Shadow, su hocico cicatrizado bajo, su cuerpo firme como una muralla entre Spirit y la manada. El gruñido del lobo creció, una advertencia que rebotó entre las rocas. Spirit gimió, sintiendo el peligro, e intentó alzar la cabeza. Su pata herida raspó la tierra, pero no logró incorporarse. Shadow se acercó más, presionando su flanco contra el del Mustang, una promesa silenciosa de no abandonarlo. El coyote líder fue el primero en lanzarse, una sombra gris en la oscuridad. Shadow lo enfrentó de lleno, con una rapidez que desafiaba su edad. Sus colmillos se cerraron sobre el hombro del coyote, provocando un chillido antes de lanzarlo al polvo. La manada dudó, sorprendida por la ferocidad del viejo lobo, pero no se retiraron. 2 más atacaron desde los lados, probándolo. Shadow giró, embistiendo a uno y luego al otro, sus gruñidos convertidos en ladridos cortantes. Su pata mala cedió brevemente, el dolor lacerante, pero no cayó. No podía. La respiración débil de Spirit lo impulsaba, un ritmo que igualaba con cada rugido. Van a agotarlo, dijo Jessica, el pánico creciendo. Agarró una piedra del suelo, su mente girando. Tenemos que ayudarlo. Mark asintió, bajando el rifle. Haz ruido. Espántalos. Yo te cubro. Jessica se puso de pie, el corazón latiéndole en los oídos, y lanzó la piedra hacia la cresta. Chocó contra las rocas con fuerza. ¡Hey! Y gritó, agitando la linterna. ¡Fuera de aquí! Mark la acompañó, golpeando la culata del rifle contra una rama caída, el estruendo retumbando en la noche. Los coyotes se detuvieron, sus orejas girando hacia los humanos. Shadow aprovechó el momento,
cargando de nuevo contra el líder. Sus mandíbulas se cerraron sobre su lomo, sacudiéndolo con fuerza antes de arrojarlo al suelo. El coyote chilló, retrocediendo con el pelaje ensangrentado. A media milla de distancia, Jessica y Mark avanzaban a trompicones en la oscuridad, los haces de sus linternas rebotando sobre el terreno irregular. Las botas de Jessica crujían sobre la grava, su respiración se aceleraba al escuchar los aullidos de los coyotes cada vez más fuertes. «Están cerca», murmuró, mirando a Mark. «Demasiado cerca», respondió él, apretando con más fuerza el rifle. «Jess, si ese lobo sigue ahí, podríamos tener una pelea». «No lo creo», dijo ella, con voz firme. «Algo no encaja. Los lobos no esperan tanto». Alcanzaron la cima de una pequeña colina, y Jessica se detuvo en seco, levantando una mano. «Vallí», susurró, apuntando con su linterna. El haz iluminó primero a Spirit, tendido, vivo, pero apenas. Luego se desplazó hacia Sado, en medio de un paso, su hocico húmedo y goteando al regresar de un charco. La respiración de Jessica se detuvo. «¿Qué demonios?» Mark bajó sus binoculares, con la mandíbula desencajada. «Que él está lamiéndolo. El lobo está lamiendo al caballo». Jessica se acercó sigilosamente, agachándose detrás de un arbusto. Sado se detuvo, sus orejas girando hacia ellos, pero no huyó. En su lugar, se inclinó y empujó suavemente el cuello de Spirit con su hocico húmedo, incitándolo a dar otra débil lamida. El corazón de Jessica latía con fuerza. «Le está trayendo agua», dijo, apenas audible. «No está cazando, está ayudando». «Eso es imposible», susurró Mark. «Los lobos no hacen eso. Es un depredador, Jess. Está esperando que muera». «Entonces, ¿por qué lo mantiene vivo?», replicó ella, sacando su cámara de su mochila. Enfocó, tomando fotos temblorosas en la oscuridad. Sado se acostó junto a Spirit, presionando su cálido cuerpo contra el costado del caballo mientras la noche del desierto se volvía gélida. Los temblores de Spirit disminuyeron, su respiración se estabilizó apenas un poco. La mente de Jessica iba a 1000 por hora. Había leído cada estudio, seguido cada manada, nada explicaba esto. Los depredadores no salvaban a sus presas. No compartían calor. No desafiaban la propia naturaleza. Un ruido la sacó de sus pensamientos, coyotes, sus ojos brillando en la cima de la colina. 5 de ellos, delgados y audaces, acercándose cada vez más. Sado levantó la cabeza, un gruñido bajo resonando en su pecho. Se puso de pie, rígido pero firme, colocándose entre Spirit y la manada. Jessica agarró el brazo de Mark. «Vienen por el caballo». «Y el lobo no huye», dijo Mark, con incredulidad en su voz. «Va a pelear». Jessica buscó su cantimplora, desenroscando la tapa. «Podemos ayudar». Vertió agua en un cuenco plegable de su mochila, sus manos temblando. Carson Water Subconservancy District +4 Reddit +4 Travel Nevada +4. Si él está tratando de salvarlo, nosotros también podemos. «Jess, ese es un animal salvaje», advirtió Mark. «Si te acercas, podría atacarte». «No creo que lo haga», dijo ella, avanzando lentamente. Colocó el cuenco a 3 metros de Sado y luego retrocedió, manteniendo la linterna fija en él. Los ojos ámbar del lobo se posaron en ella y luego en el cuenco. Durante un largo momento, no se movió, su gruñido disminuyendo a un resoplido cauteloso. Luego, asombrosamente, cojeó hacia el cuenco, lo olfateó y lo tomó con sus mandíbulas. Lo llevó hasta Spirit, inclinándolo suavemente para que el caballo pudiera beber. La lengua de Spirit lamió débilmente, reviviendo lo suficiente como para levantar la cabeza 1 centímetro. Jessica se arrodilló, las lágrimas quemando sus ojos. «Lo está protegiendo», susurró. «Mark, lo está protegiendo». Los coyotes aullaban más fuerte, sus siluetas moviéndose más cerca en la oscuridad. Sado se giró, el pelo erizado, su gruñido profundizándose. Jessica apretó su cámara, su voz temblando. «Tenemos que hacer algo. No se detendrán». Mark asintió, levantando el rifle. «Prepárate. Esto se va a poner feo». La noche del desierto se cerró alrededor de ellos, las estrellas siendo testigos de una alianza que nadie podría haber predicho.
Un lobo, un caballo y 2 humanos estaban al borde de algo imposible, y los coyotes se acercaban. La noche en el desierto de Nevada estaba llena de sonidos, los coyotes aullando y ladrando, sus voces cortando la oscuridad como cuchillos. El aire se había vuelto frío y afilado, las estrellas brillando como hielo. Cerca del lecho seco del arroyo, Spirit yacía temblando en el polvo, su pelaje castaño húmedo por el agua que Shadow le había traído. Su pierna torcida dolía, pero su respiración se había estabilizado, un frágil hilo de vida resistiendo. A su lado, Shadow permanecía rígido, su pelaje gris erizado mientras miraba hacia la cima de la colina. Sus ojos ámbar ardían en los haces de las linternas, fijos en las 5 figuras que se deslizaban más cerca, coyotes, delgados y hambrientos, sus dientes brillando a la luz de las estrellas. El gruñido de Shadow retumbaba en su pecho, un sonido que transmitía años de autoridad a pesar de su edad. A sus 13 años, era viejo, sus articulaciones rígidas y su diente roto una constante molestia. Había ahuyentado a carroñeros antes, coyotes, zorros, incluso un oso una vez, cuando lideraba su manada, pero nunca solo, nunca tan desgastado. A los coyotes no les importaba. Veían a un lobo solitario, un caballo Ger. Yes, espera, llamó Mark, pero ella ya se había adelantado, siguiendo las huellas desiguales del lobo. Estas conducían a una pequeña cueva entre las rocas, un hueco poco profundo, apenas lo suficientemente grande para él. Shadow se desplomó en el interior, sus costados subiendo y bajando con dificultad, un quejido bajo escapándosele del hocico. Jessica se asomó, su linterna atrapando los ojos ámbar del lobo. Se encontraron con los suyos, cansados pero vivos, sosteniendo un destello de reconocimiento. «Eres un luchador», dijo ella suavemente, arrodillándose en la entrada. «Salvaste a ese caballo cuando no tenías por qué hacerlo». «¿Por qué?». Shadow no respondió, claro, pero su quejido se suavizó. Jessica se echó hacia atrás, armando el rompecabezas en su mente. Notó huellas frescas cerca de la cueva, huellas de coyote, rodeando el lugar, pero sin atreverse a entrar. Un mechón de pelaje gris, manchado de sangre, colgaba de una roca. «Peleaste otra vez», dijo en voz alta, entendiendo. «Después de que la manada se fue. Uno volvió, ¿verdad? Y tú lo detuviste». Las orejas del lobo se movieron, confirmando su suposición. Había combatido contra un coyote solitario durante la noche, protegiendo a Spirit incluso después de que los humanos llegaran. A Jessica se le apretó la garganta. «Aún no terminas, viejo», dijo. «También te vamos a ayudar». Sacó su radio y lo encendió. «Yelena», habla Jessica. «El lobo está herido, agotado, tal vez lesionado. Está en una cueva, a 1/4 de milla al oeste. Necesitamos un segundo rescate». La voz de Elena crujió al responder, tensa. «¿Con lobo?» «Yes, estamos al límite. El caballo es la prioridad». «Y él es la razón por la que el caballo sigue con vida», replicó Jessica, con firmeza. «Tengo imágenes, millones se van a interesar por esta historia». «¿Quieres financiamiento para tu próximo proyecto?» «Ayúdalo». Una pausa. Luego, un suspiro. «Está bien. Enviaremos una jaula después de que despegue el helicóptero. Pero es tu responsabilidad». «Y trato hecho», dijo Jessica, apagando la radio. Miró a Shadow, su determinación endureciéndose. «Aguanta, ¿sí? No vamos a perderte». De vuelta en el lecho del arroyo, el equipo aseguraba a Spirit en un arnés mientras las hélices del helicóptero comenzaban a girar. Mark le hizo señas a Jessica para que se acercara, pero ella negó con la cabeza, permaneciendo junto a la cueva. El helicóptero ascendió, con Spirit colgando debajo, una esperanza frágil bajo el amanecer. Elena gritó por encima del ruido. «Lo llevamos a Carson City, centro de cruces salvajes. Nos vemos allá». Jessica asintió, con los ojos fijos en Shadow. El lobo observó el ascenso del helicóptero, luego apoyó la cabeza sobre sus patas, su respiración apenas un suspiro. Ella se sentó a su lado, esperando la jaula. El desierto se extendía a su alrededor, vasto y silencioso, pero en esa pequeña cueva, estaba naciendo una revelación. Shadow no solo había desafiado su instinto natural, lo había reescrito. Y Jessica no dejaría que su historia terminara allí. ¿Llegaría la ayuda a tiempo?
3 semanas habían pasado desde aquella noche desesperada en el desierto de Nevada, y el Centro de Recuperación Cruces Salvajes, cerca de Carson City, latía con un propósito sereno. Ubicado en un valle rodeado de colinas bajas, el recinto era un mosaico de corrales y praderas, un refugio para la fauna herida. En un potrero bañado por el sol, Spirit trotaban con energía renovada, su pelaje castaño brillante una vez más. El esguince en su pata delantera había sanado con descanso y cuidados, dejando solo una leve rigidez que sacudía alegremente con cada salto. Alzó la cabeza, relinchando hacia un gorrión que pasaba volando, su energía desbordante, un contraste total con el potro roto que Jessica había encontrado al borde de la muerte. Al otro lado del complejo, en un recinto sombreado bordeado de pinos, Shadow descansaba sobre una cama de paja. Su pelaje gris era más espeso ahora, mejorado con buena alimentación y medicina. Los veterinarios habían tratado su artritis con inyecciones, aliviando el dolor de sus articulaciones, y le habían puesto una funda en el diente roto para que pudiera masticar sin molestias. A los 13 años, seguía siendo un anciano entre lobos, pero el brillo en sus ojos ámbar había regresado. Yacía con la cabeza sobre las patas, observando el mundo más allá de la cerca, su hocico marcado por cicatrices, sereno pero alerta. Jessica se encontraba en la ventana de observación del potrero de Spirit, con una libreta en mano, anotando. Había visitado cada día desde el rescate, repartiendo su tiempo entre el Mustang y el lobo. Su cabello oscuro estaba ahora recogido con firmeza, pero sus ojos color avellana aún llevaban el peso de aquella noche, asombro, cansancio y una resolución férrea. Miró a Mark, que se apoyaba en la cerca con un termo de café. «Está listo», dijo, señalando a Spirit. «El veterinario dice que pronto podría unirse a una manada». Mark alzó una ceja. «¿Y el lobo?» «No es exactamente salvaje ya, Jess. Está demasiado acostumbrado a nosotros». Ella se volvió, señalando hacia el otro extremo del recinto. «Míralo». A través de los árboles, el corral de Shadow tenía una plataforma elevada con vista al potrero de Spirit. El lobo le escalaba todos los días, instalándose allí para observar al caballo mientras corría o pastaba. Hoy no era diferente, estaba allí, con la mirada fija en Spirit, las orejas moviéndose con cada relincho. «Aún están conectados», dijo Jessica. «El personal también lo ha notado. Shadow se anima cuando Spirit está afuera. Como si lo vigilara». Mark frunció el ceño, escéptico, pero con un dejo de ternura. «Los lobos no cuidan caballos». «¿Estás segura de que no es coincidencia?» «No lo es», dijo ella, sacando su celular. Abrió un video, imágenes borrosas de aquella noche, Shadow empujando a Spirit con agua, enfrentando a los coyotes, acostado a su lado. Este video se hizo viral, Mark. 15 millones de vistas en 2 semanas. La gente lo llama un milagro. Y tengo más horas de grabaciones aquí. No solo sobrevive. Lo protege. Mark miró la pantalla, su escepticismo desvaneciéndose. «Está bien, me convenciste. ¿Cuál es tu plan?» «Has estado acosando a la junta toda la semana». Jessica guardó el teléfono, su voz firme. «Con un santuario. No totalmente salvaje, ni totalmente en cautiverio, un lugar donde puedan quedarse juntos. Spirit es demasiado joven para ser liberado aún, y Shadow es demasiado viejo para sobrevivir solo allá afuera. Se lo han ganado». Él cruzó los brazos. «La junta no lo aprobará. Shadow es un riesgo, demasiado habituado. Y Spirit, eventualmente necesitará una manada». «Lo sé», dijo ella, mirando hacia la plataforma de Shadow. «Por eso haré mi presentación esta noche. Tengo el material, los datos, el apoyo del público. No pueden ignorarlo». Esa tarde, Jessica se presentó ante la junta directiva de Cruces Salvajes, 5 rostros severos en una sala de reuniones estéril. La doctora Elena Carter estaba entre ellos, su escepticismo atenuado por semanas observando la recuperación de Shadow y Spirit. Jessica proyectó imágenes, análisis de sangre de Spirit sin daños permanentes, la mejoría en la movilidad de Shadow, y el video viral en bucle. «Que esto no es solo sobre 2 animales», dijo, su voz firme. «Es sobre lo que representan. Empatía entre especies, algo que nunca hemos documentado así. La gente está comprometida. Podemos construir un santuario,
financiarlo con donaciones, usarlo para investigación y educación. Un miembro de la junta, de cabello gris, se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Un lobo y un caballo juntos? Es un caos logístico. Sadow no vivirá más de un año. Y el Mustang necesitará una manada eventualmente. ¿Quieres que continúe desde aquí en español también? Entonces lo hacemos por fases, replicó Jessica. Empezamos con ellos, sumamos otros rescates, caballos para Spirit, lobos para Sadow. No será para siempre, pero honra lo que han hecho. El público ya donó 50,000 solo con ese video. Imagina lo que podríamos lograr con más. Elena carraspeó. He visto las imágenes. Son reales, no puedo explicarlo, pero lo son. Aún así, somos un centro de recuperación, no un zoológico. Los recursos son limitados. Entonces déjamelo a mí, dijo Jessica. Dame un terreno, aprobación provisional. Haré que funcione. La junta murmuró, intercambiando miradas. Tras una hora de debate, cedieron un terreno de prueba de 60 acres, 6 meses para demostrar su viabilidad. Jessica salió de la sala con el corazón latiendo fuerte, una calma triunfal llenándola. Caminó directo al recinto de Sadow, encontrándolo sobre su plataforma, mirando a Spirit en el potrero iluminado por el crepúsculo. Lo logramos, viejo, dijo suavemente. Tendrás un hogar. Las orejas de Sadow se movieron hacia ella, sus ojos ámbar encontrándose con los de Jessica. Spirit relinchó a lo lejos, un sonido alegre que se llevó la brisa. Jessica sonrió, pero una sombra persistía en su mente. La aprobación de la junta era débil, la edad de Sadow, el futuro de Spirit, los fondos. No era perfecto, pero era un comienzo. ¿Sería suficiente para mantener su vínculo vivo? 6 meses habían pasado desde la propuesta de Jessica a la junta, y el desierto de Nevada había dado paso a un nuevo tipo de naturaleza salvaje. El santuario refugio de Sadow se extendía por 60 acres de tierra ondulada, a 30 millas de Carson City, una mezcla de praderas, parches boscosos y afloramientos rocosos que evocaban las montañas Ruby. El aire olía a pino y hierba seca, un borde suave a la dureza que Spirit y Sadow conocieron. Las cercas cruzaban el terreno, firmes pero bajas, diseñadas para guiar y no encerrar. En la pradera central, Spirit galopaba junto a otros 2 Mustangs, reinsertados pero demasiado mansos para la vida salvaje, su pelaje castaño brillando bajo el sol de la tarde. Su pierna estaba fuerte ahora, su espíritu intacto, un potro que crecía en fuerza. Más allá de una línea de enebros, el recinto de Sadow vibraba con vida tranquila. El viejo lobo descansaba a la sombra, su pelaje gris más grueso y brillante que nunca. Con 13 años y medio, se movía más lento, pero los cuidados del santuario, comidas regulares, medicamentos para la artritis, una madriguera cálida, le habían dado un segundo aire. Ya no estaba solo. 3 lobos más compartían su espacio, una joven coja tras un accidente automovilístico, un macho mayor ciego de un ojo por una trampa, y un cachorro huérfano por cazadores. Habían formado una manada suelta, y Sadow, pese a su edad, los lideraba con una autoridad serena que aún imponían sus cicatrices. Pero solía alejarse, subiendo a una plataforma de madera para observar la pradera de Spirit, sus ojos ámbar siguiendo cada uno de sus movimientos. Jessica estaba en una plataforma de observación con una tablet en la mano, revisando los registros de visitantes. El lugar había florecido más allá de sus esperanzas, las donaciones llovían tras alcanzar los 20 millones de vistas del video. Y las multitudes llegaban a diario para ver al lobo y al caballo que desafiaron a la naturaleza. La doctora Elena Carter se unió a ella, portapapeles bajo el brazo, su cabello con vetas grises ondeando con la brisa. Las cifras van en alza, dijo Elena, asintiendo hacia la tablet. Tenemos fondos asegurados para 2 años. Tu idea loca funcionó. Jessica sonrió, viendo a Spirit levantar polvo. Es su historia, no la mía. La gente no se cansa de ella. Elena siguió su mirada hasta la plataforma de Sadow. Sigue igual, vigilando como un halcón. Hay investigadores rogando por estudiarlos. Publicaron un artículo el mes pasado, Vínculos interespecie en la recuperación del trauma. Está revolucionando el mundo científico. Bien, dijo Jessica. Cuanto más aprendamos, mejor podremos protegerlos. Esa noche, el cielo se volvió inquieto. Nubes espesas y oscuras rodaban,
tronando con un eco que recordaba la tormenta que separó a Spirit de su manada. Jessica estaba en su oficina, una pequeña cabaña al borde del santuario, cuando empezó la lluvia, gotas gruesas golpeando el techo. Un rayo iluminó el cielo y una ráfaga sacudió las ventanas. Su radio zumbó. «Jess, soy Mark», su voz cortó la estática. «La tormenta está alterando a los caballos. Spirit está como loco». Se puso su impermeable y salió corriendo. La pradera era un caos, Spirit y los otros Mustangs se encabritaban, relinchando, sus cascos removiendo el lodo. Un rayo partió el cielo y Spirit se lanzó contra la cerca. La madera crujió y luego cedió, una sección colapsando bajo su peso. Antes de que Jessica pudiera gritar, ya había cruzado, galopando hacia el recinto de Sado, su melena ondeando bajo la lluvia. «Mark, reúne al equipo», gritó Jessica por la radio, corriendo tras él. Llegó al cercado del lobo justo cuando Spirit se detenía de golpe, relinchando con fuerza. Dentro, Sado saltó de su plataforma, ladrando agudo y urgente. Los otros lobos se dispersaron, confundidos, pero Sado se presionó contra la cerca, su hocico a centímetros de Spirit. El caballo pateaba el suelo, temblando, sus ojos desorbitados. Jessica frenó, empapada. «Tranquilo, chico», dijo, pero Spirit no la escuchó, solo el gemido bajo de Sado atravesó su miedo. Entonces, increíblemente, Spirit se calmó. Dio un paso adelante, bajando la cabeza hasta que su hocico rozó la cerca, casi tocando a Sado. El lobo se sentó, sus ojos ámbar firmes, y Spirit lo imitó, hundiéndose en el barro. Permanecieron así, lado a lado a través del alambre, mientras la tormenta rugía. Jessica observaba, empapada y sobrecogida, su aliento empañando el aire frío. Mark llegó con 2 empleados, linternas titilando. «La cerca está caída», gritó sobre el viento. «La arreglaremos cuando esto pase». «No está haciendo daño». «No», dijo Jessica suavemente. «Está donde necesita estar». Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando el santuario empapado y reluciente bajo un cielo despejado. Spirit había vuelto a su pradera, la cerca reparada, pero la noche seguía viva en la mente de Jessica. Le mostró a Elena las grabaciones de seguridad, la fuga de Spirit, la reacción de Sado, su vigilia silenciosa. «No solo se reconocen», dijo. «Se necesitan». Elena asintió, tomando notas. «Ajustaremos el diseño, más cercas compartidas, contacto controlado. Esto podría redefinir cómo rehabilitamos animales». El santuario prosperó durante la primavera, atrayendo más público, más fondos. La investigación de Jessica y Elena cobró fuerza, artículos, charlas, un equipo de documentalistas rondando. Pero comenzaron a correr susurros, traídos por rancheros y vecinos en la gasolinera del camino. Cazadores furtivos. Lobos raros como Sado, con su historia, valían una fortuna en el mercado negro, pieles, trofeos, incluso capturas vivas para coleccionistas privados. Los Mustangs también tenían precio, robados para ventas ilegales. Al principio, Jessica lo ignoró, rumores, nada concreto. Pero una tarde, un empleado encontró huellas de botas cerca de la cerca exterior, demasiado deliberadas para ser de un excursionista. Llamó a Mark, señalando las huellas. «Podría no ser nada», dijo él, pero su tono era grave. «O podría ser problema». El estómago de Jessica se encogió, su mirada se desvió a la plataforma de Sado, donde él observaba a Spirit pastar. El santuario era su refugio, construido sobre un vínculo que nadie pudo prever. Pero los salvajes siempre intentan reclamar lo perdido, y ahora, algo más oscuro se acercaba. ¿Podrían proteger esta frágil paz? La luna colgaba baja sobre el refugio de Sado, una delgada hoz plateada arrojando luz tenue sobre los 60 acres del santuario. La noche estaba quieta, el aire fresco con el calor inicial del verano, llevando el aroma de hierba húmeda tras la última lluvia. Spirit dormía en su pradera, su pelaje castaño una mancha oscura contra la tierra, flanqueado por los otros 2 Mustangs. A medio kilómetro, Sado descansaba en su plataforma, los ojos ámbar entrecerrados, mirando las estrellas. Su manada, 3 lobos que le habían jurado lealtad, dormía cerca en su madriguera, respirando suave. El santuario zumbaba con paz, una burbuja frágil tallada de lo salvaje. Jessica estaba en su cabaña, terminando un informe de subvención, cuando la alarma de seguridad sonó, un chillido agudo que rompió el silencio.
Se irguió de golpe, agarrando su radio. «Mark, ¿qué está pasando?», gritó. «Brecha en el perímetro», respondió su voz entrecortada. Cerca los sensores de movimiento se activaron. «Estoy revisando las cámaras». Se calzó las botas a toda prisa, el corazón latiéndole con fuerza, y salió corriendo. Los reflectores del santuario se encendieron, bañando los terrenos con una luz blanca y dura. Mark la encontró en la plataforma de observación, con su portátil abierto en los monitores de vigilancia. «Allí», dijo, señalando. 3 figuras vestidas de negro se movían cerca del prado de Spirit, cortando el alambre con herramientas que brillaban. Un cuarto empujaba un remolque para caballos por un sendero de tierra, el motor emitiendo un ronroneo bajo. «Cazadores furtivos», siseó Jessica, confirmando su peor temor. «Van por los caballos». Mark agarró su linterna. «Llamaré al equipo. Podemos ahuyentarlos». «No hay tiempo», dijo ella, ya corriendo. «Llama al sheriff, ve». Corrió hacia el prado, su mente centrada en Shadow y Spirit. Los furtivos habían elegido la noche perfecta, tranquila, remota, con el personal reducido por el fin de semana festivo. En el prado, Spirit se agitó, las orejas moviéndose al sonido del alambre cortado. Los otros Mustangs relinchaban, inquietos, mientras las sombras se acercaban. Un hombre con una pistola de dardos apuntó a Spirit. El caballo se encabritó, despertando sobresaltado, y corrió hacia la cerca. Un dardo silbó, incrustándose en la tierra. «Atrápenlo», gritó un furtivo, lanzando una cuerda. Spirit esquivó, sus cascos retumbando, pero la cerca rota se acercaba, estaba acorralado. Al otro lado del santuario, Shadow alzó la cabeza, sus orejas bajándose al escuchar el relincho angustiado de Spirit. Saltó de la plataforma, ladrando fuerte, despertando a su manada. La joven lisiada y el macho ciego aullaron, pero Shadow no esperó. Corrió hacia la cerca, su pata herida protestando de dolor, y encontró un punto débil, un panel flojo desde la última tormenta. Arañó, desgarrándose el pelaje, y escapó, corriendo hacia el prado. Su manada quedó atrás, confundida, pero Shadow no se detuvo. Los gritos de Spirit lo guiaban, una fuerza más allá del instinto. Jessica llegó al prado mientras los cazadores se acercaban. Spirit pateaba, golpeando a un hombre que cayó hacia atrás gritando. Ella tomó una pala de un cobertizo, gritando, «aléjense de él». La blandió, el metal chocando contra una linterna con un estruendo metálico. Se giraron, sorprendidos, pero no huyeron. «Estúpida», gruñó uno, sacando un cuchillo. Jessica se quedó paralizada, el aliento contenido, entonces una figura gris emergió de la oscuridad. Shadow embistió al hombre del cuchillo como una tormenta, los dientes brillando. El hombre gritó, soltando el arma mientras los colmillos de lobo se clavaban en su brazo. Shadow lo sacudió, luego lo soltó, girando hacia los otros. Su pelaje erizado, el gruñido resonó como un trueno que los congeló. A los 13 años, era viejo, cojeaba, pero en ese momento, era imponente, un rey marcado defendiendo lo suyo. El hombre de la pistola disparó, pero Shadow esquivó, el dardo lo rozó. Tambaleó, el veneno picando, pero no cayó. «Y el lobo está suelto», gritó uno, retrocediendo hacia el remolque. Spirit relinchó, volvió a encabritarse, y Shadow se lanzó, mordiendo sus talones. Jessica volvió a atacar con la pala, golpeando el hombro de un furtivo. Ellos maldijeron, tropezando entre sí, y huyeron al camión. Las llantas chirriaron al despegar, dejando el remolque abandonado en el lodo. Shadow tambaleó, el dardo debilitándolo, y cojeó hacia Spirit. El caballo se calmó, bajando la cabeza para rozar con su hocico el del lobo, un gesto tembloroso, agradecido. Jessica dejó caer la pala, las piernas temblando. «¿Estás loco, viejo?», susurró, las lágrimas resbalando por su rostro. Se arrodilló, revisando el costado de Shadow, sangre empapaba su pelaje por una herida, probablemente de la cerca. Spirit permanecía junto a él, resoplando suavemente, los ojos oscuros abiertos. Mark llegó con 2 empleados, las linternas barriendo el terreno. «El sheriff está a 10 minutos», dijo, y se detuvo al ver la escena. «Él salió, ¿cómo?» «No importa», dijo Jessica con la voz quebrada. «Salvó a Spirit, otra vez». Encontraron el remolque a 1 milla, abandonado en un barranco, sus lados rayados y vacío.
Huellas de lobo lo rodeaban, mezcladas con signos de lucha, tela rasgada, un dardo caído. Sadou había rastreado a los cazadores, los enfrentó y cayó junto a Spirit cuando huyeron. El equipo lo llevó en camilla, su respiración débil pero constante. Spirit lo siguió, nervioso, mientras lo subían al camión veterinario. En la clínica del santuario, Elena cosió la herida de Sadou, sus manos firmes pese a la hora. Es fuerte, dijo, mirando a Jessica. Se llevó una paliza, la herida es profunda y el dardo lo rozó. Pero saldrá adelante. Jessica asintió, mirando a Spirit por la ventana. El caballo estaba afuera, presionando contra el vidrio, su aliento empañándolo mientras observaba a Sadou. Lo supo, dijo. Escuchó a Spirit y corrió 3 millas para detenerlos. Elena terminó los puntos, su escepticismo ya desaparecido. Eso no es normal. Ni para un lobo, ni para ningún animal. Hay que reforzar las cercas, no podemos arriesgarnos otra vez. De acuerdo, dijo Jessica, la mente ya en marcha. Pero esto lo confirma, pertenecen el uno al otro. Nadie los va a separar. Al amanecer, Sadou despertó, aturdido pero alerta, en un corral de recuperación. Spirit se quedó cerca, separado por una pared reforzada, su hocico rozando las rejas. Jessica se sentó con ellos, agotada pero aliviada. El sheriff llegó, tomó declaraciones, y prometió patrullas. Los cazadores se habían ido, pero la amenaza permanecía, una sombra al borde del santuario. Sadou alzó la cabeza, encontrando la mirada de Spirit entre las rejas. El caballo relinchó suavemente, y el lobo gimió en respuesta, un pacto renovado en silencio. Jessica sonrió, apoyando su mano en la pared que los separaba. Habían enfrentado lo peor de la naturaleza y habían vencido, pero el precio estaba ahí, las costuras en el lomo de Sadou, las patas temblorosas de Spirit. Su historia se había esparcido aún más, un faro de desafío y conexión. ¿Qué se necesitaría para mantenerlos a salvo para siempre? 2 meses habían pasado desde el ataque de los cazadores, y el centro de vida silvestre legado de Sadou se había transformado bajo un cielo primaveral perfecto. El santuario creció de 60 a 100 acres, ubicado en un valle protegido a 30 millas de Carson City. Llegaron fondos internacionales tras las imágenes más recientes, la valiente defensa de Sadou contra los ladrones, que alcanzaron 25 millones de vistas y titulares en todo el mundo. El centro vibraba de vida, praderas llenas de mustangs, senderos boscosos para los lobos, y un centro donde los visitantes se maravillaban con una historia que desafiaba a la naturaleza misma. Cercas reforzadas brillaban al sol, una promesa de seguridad tras aquella noche oscura. Spirit trotaba por su potrero, su pelaje castaño brillando con salud. Con casi 2 años, había crecido más alto, sus músculos se marcaban bajo la piel. El esguince era un recuerdo lejano, y ahora lideraba una pequeña manada de 4 mustangs rehabilitados. Sus brincos juguetones sacaban sonrisas al público al otro lado del cristal. Un recinto especial conectaba su espacio con el de Sadou, un corredor amplio y reforzado con una división transparente, construido después del intento de secuestro para que pudieran permanecer cerca. Cada mañana, Spirit lo recorría, igualando el paso con el lobo que lo había salvado 2 veces. Sadou se movía más lento ahora, su pelaje gris con más vetas plateadas. A los 14 años, era una leyenda viviente, sus cicatrices un mapa de batallas ganadas. La herida del enfrentamiento con los cazadores furtivos había sanado en una línea rosada, y los medicamentos para la artritis lo mantenían firme, aunque su cojera era más notoria. Lideraba su pequeña manada con dignidad silenciosa, pero su lugar favorito era el corredor. Cada día, cojeaba junto a Spirit, sus alientos empañando el cristal que los separaba. No se tocaban, no jugaban como amigos humanos, pero sus miradas se cruzaban a menudo, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Jessica los observaba desde la ventana de su oficina, un nuevo espacio con vista directa al corredor. Su escritorio estaba cubierto de investigaciones, registros de visitantes, y una foto enmarcada de aquella primera noche, Sadou y Spirit entre el polvo del desierto. Acababa de terminar una charla TED transmitida en vivo a millones, su voz firme al decir, la compasión no es solo humana. Sadou y Spirit nos mostraron que también es salvaje, cruda y real. El centro se había convertido en un referente mundial, científicos estudiaban vínculos entre especies, se reformaban leyes para proteger santuarios. Y grupos escolares acudían a aprender de un lobo y un caballo que desafiaron las reglas.
La doctora Elena Carter se unió a ella, tablet en mano. Últimos datos, dijo, con su cabello gris recogido. La manada de Spirit está estable, la reintroducción es posible el próximo año. La manada de Shadow también va bien, pero él se está apagando. El veterinario dice que quizá le quedan 6 meses, con suerte. Jessica asintió, con la vista fija en Shadow. Se ha ganado cada día. Míralos, todavía en sintonía. Elena siguió su mirada. El corredor tenía movimiento ese día, Spirit troteaba de un lado a otro, Shadow lo seguía, su cola apenas meneándose. Tenemos imágenes de anoche, dijo, tocando la tablet. Mostraban a Spirit durmiendo, inquieto por una pesadilla. Shadow, alertado por un leve relincho, cogió hasta el cristal y se sentó ahí hasta que el caballo se calmó. Aún lo protege, murmuró Elena. Incluso ahora. Por eso esto funciona, dijo Jessica. No es solo un santuario, es su legado. La ceremonia de dedicación del centro fue esa tarde, con cientos reunidos bajo un bosque de enebros. Jessica habló desde el podio, con Shadow y Spirit visibles a través de una amplia ventana detrás de ella. Los humanos creemos que somos los únicos capaces de compasión, dijo, su voz clara. Shadow nos enseñó lo contrario. Eligió la conexión sobre el instinto, arriesgó su vida por un caballo que debía cazar. Y Spirit confió en él. Su historia nos recuerda que la naturaleza guarda más de lo que creemos, que los lazos más profundos pueden nacer en los momentos más oscuros. El público aplaudió, las cámaras parpadearon. La manada de Shadow aulló en su recinto, un coro salvaje que hizo que Spirit alzara la cabeza. Jessica bajó del escenario, uniéndose a Mark y Elena junto al cristal. El sheriff atrapó a 2 de los cazadores la semana pasada, dijo Mark, sonriendo. Dieron con ellos gracias a las placas del remolque. No volverán. Bien, dijo Jessica, con alivio. Este lugar ahora es de ellos, nadie se los quitará. Al caer el sol, tiñendo el valle de tonos naranjas y rosados, Jessica caminó sola por el corredor. Spirit pastaba cerca, su manada acomodándose para la noche. Shadow estaba sentado al otro lado del cristal, sus ojos ámbar encontrando los de ella. Jessica se arrodilló, apoyando una mano en la partición. Hola, viejo, dijo con suavidad. Cambiaste todo, ¿lo sabes? Shadow gimió suavemente y apoyó su hocico contra el cristal, imitando su mano. Spirit se acercó, relinchando, y se paró junto a él, sus siluetas una imagen perfecta al atardecer. A Jessica se le hizo un nudo en la garganta. Había cumplido su promesa, su vínculo estaba a salvo, su historia inmortalizada. Shadow no viviría para siempre, pero sus últimos días eran dignos, no una lucha. Spirit correría libre algún día, llevando ese legado al mundo salvaje. Meses después, en una fresca mañana otoñal, Shadow murió tranquilamente mientras dormía, acurrucado en su plataforma con vista al prado de Spirit. El personal lloró, pero Jessica sonrió entre lágrimas, se había ido a su manera, vigilando a su amigo hasta el final. Spirit recorrió el corredor durante días, relinchando ante el cristal vacío, hasta que una nueva loba, joven, de la manada de Shadow, tomó su lugar en la vigilia. El Mustang se calmó entonces, como si comprendiera que el relevo había sido entregado. El centro de vida silvestre legado de Shadow creció más fuerte, su nombre un faro para los amantes de los animales en todo el mundo. Spirit se unió a una manada salvaje la siguiente primavera, galopando libre por las montañas Ruby, pero regresó una vez, parado al borde del santuario, mirando hacia la antigua guarida de Shadow. Jessica lo observó desde la terraza, sabiendo que nunca lo olvidaría. La investigación del centro transformó el cuidado de la vida silvestre, demostrando que la compasión cruza las barreras de especie, el regalo de Shadow al mundo. Jessica se paró frente a la placa de dedicación una tarde, trazando con los dedos las palabras, para Shadow y Spirit, prueba de que la compasión desafía la naturaleza. Habló al público, su voz firme, su historia nos tocó porque es universal. Es ver el dolor de otro y decidir ayudar, sin importar las probabilidades. Eso no es solo salvaje, vive dentro de todos nosotros. El sol se puso, bañando el valle en oro. La manada de Spirit retumbó a lo lejos, un eco tenue de libertad. La manada de Shadow aulló, sus voces alzándose hacia las estrellas. Jessica alzó la vista, sintiendo su presencia aún allí. Si esta historia te conmovió, compártela.
Dale al botón de suscribirte, activa las notificaciones, traemos relatos inspiradores como este cada semana, mostrando cómo la vida salvaje nos enseña a sentir, a luchar, a conectar. Deja un comentario, ¿qué parte te tocó más? Comparte esta historia con alguien que lo necesite hoy. Gracias, increíbles espectadores, por acompañarnos en este viaje con Shadow y Spirit, una historia de compasión que reescribió lo salvaje. Tu apoyo lo es todo, haciendo posible que historias como esta cobren vida. Si su vínculo tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Cada semana compartimos aventuras animales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale un gran me gusta a este video para que llegue a más amantes de los animales, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? Comparte esta historia con alguien que necesite una chispa de esperanza hoy. Juntos, mantengamos vivo el legado de Shadow y Spirit, porque la compasión nos une a todos.